Hola, ¿qué tal? Buenas noches, seguidores y seguidoras de Neurosináptica. El día de hoy me encuentro con mi amiga y socia, la psicóloga Perla Flores. Mi nombre es Cintia Ascensión, también psicóloga de Neurosináptica, y hoy vamos a darle continuidad al tema que veníamos abordando sobre la muerte, pero hoy vamos a hablar sobre afrontamiento a una pérdida, ¿no? Entonces, ahora es, ok, ya pasó el proceso de la muerte, ya avisamos a los niños, niñas, adolescentes, ¿qué sigue? Muchas gracias por acompañarme, Perla. Hola Cintia, buenas noches a toda nuestra audiencia y gracias por acompañarnos en una emisión más. Y pues sí, el día de hoy vamos a darle continuidad al tema que hablábamos ya la semana pasada con el psicólogo Iván. Y el día de hoy hablaremos de las reacciones, por ejemplo, ante las pérdidas, ¿no? Entonces, para dar inicio a esta charla, me gustaría que Cintia comenzara platicándonos un poquito de las reacciones emocionales que los niños, las niñas, los adolescentes y las personas en general, ¿no? Porque cada uno podrá tener reacciones diferentes al otro ante cualquier tipo de pérdida. Recordemos que una pérdida no solamente es una muerte de un ser querido, también puede ser la pérdida de una mascota, puede ser la pérdida de la escuela, la pérdida de la casa, la pérdida de diferentes situaciones que puedan implicar un duelo. Entonces, la mayoría de los seres humanos accionamos de maneras similares ante las pérdidas, ¿sí? Independientemente del tipo de cultura o de religión, las reacciones emocionales suelen situarse dentro de la misma gama de reacciones como tal. Entonces, Cintia, me gustaría que comenzaras tú platicándonos un poquito de estas reacciones. Sí, mira, tocando el tema específicamente en niños, lo más común es verlos sumamente irritables, ¿no? Todavía los adultos llevamos una historia de desarrollo en lo que bien lo más favorable es poder expresar estas emociones y permitirnos el llanto. Hay adultos que todavía lo reprimen, pero en cambio los niños viene una confusión emocional muy significativa entre que no saben si es miedo, si es ansiedad, si es tristeza, y generalmente la manifestación como tal suele ser el enojo, ¿no? Lo que más nos llegan a reportar son cambios conductuales muy significativos en el que el niño comienza a tener rabietas cada vez más frecuentes. Y también hay que mencionar que se cambian estos tres patrones tan importantes de los que hemos hablado en otras charlas. Hablando en el patrón de alimentación, de repente vemos que los pequeñitos comienzan a pedir alimentos en un momento del día de forma excesiva, ¿no? Y que buscan principalmente pastelitos, chocolates, papas. Hablándonos de una situación, probablemente que la raíz sea la ansiedad o la misma tristeza que los lleva a buscar ingerir todos estos carbohidratos. Otro de los patrones muy significativos que se suele cambiar es el patrón de sueño. Y entonces, si ya dormía solo, de repente empieza a pedir compañía, o de repente empieza a acudir en las noches a la cama de los padres y de las madres, o de repente se le cuesta mucho trabajo quedarse dormido, o ya empieza a tener pesadillas, o tiene un sueño muy inquieto. Y bueno, esos son como los focos de alarma para tenerlos en cuenta y entonces acudir con un especialista. Y algo que es sumamente común, específicamente en la etapa niñez, porque bien lo otro lo podremos compartir con adultos, los niños es muy común que tengan una regresión en el control de esfínteres. Y entonces el niño ya iba al baño, se despertaba y podía acudir, y ahora no, empieza a mojar la cama a tempranas horas de la noche o bien cuando despierta la cama ya está mojada. Estos son parte de los primeros cambios que vamos a encontrar. Claro que va a haber un impacto significativo en diferentes áreas de su vida. De repente lo podemos ver sumamente inquieto o sumamente retraído, que cada uno pues va a tener esta manifestación distinta, sin embargo la raíz siempre va a ser el no sé qué emoción estoy sintiendo y como lo expreso también ya en la charla anterior el psicólogo nos comentaba, pues que se siguen diferentes fases dentro del duelo de cualquier tipo de pérdida, que no necesariamente es una línea a seguir como tal, sino que va cambiándose la manifestación según cómo vaya procesando o asimilando tal cual esta pérdida. Esto sería la parte de las manifestaciones. Ahora, ¿qué te parece, Perla, si les platicas qué pueden hacer los familiares pues, para apoyar a estos pequeños o estos adolescentes ante estas pérdidas tan significativas para ellos? Claro que sí, Cintia. Mira, bueno, primero que nada los invito a que vean la charla anterior si no tuvieron la oportunidad de conectarse el viernes pasado a las 7,
queda en diferido en nuestra página de Facebook o en YouTube. Pueden poner solamente neurosináptica y ahí les va a aparecer para que puedan contextualizarse un poquito más en el tema. Ya no les vamos a hablar tanto de la situación de ahorita ya, ¿no? Ahorita ya Cintia nos contextualizó un poco y nos volvió a introducir a este tema de la sintomatología presentada y demás, pero el objetivo es brindarles herramientas para que ustedes desde casa puedan ir presentando este manejo. Y más, digo, evidentemente estas charlas se programaron pues por este mes que conmemoramos tanto la muerte en México y pues por evidentes razones a raíz de la pandemia pues cada vez vemos más estas situaciones, ¿no? No solo con el tema del COVID, por ejemplo, sino que también vemos con frecuencia lamentables noticias de feminicidios, vemos noticias de encontraron el cuerpo de un adolescente, etcétera, etcétera. Las familias deben de estar viviendo pues situaciones de mucho estrés, ansiedad, tristeza y duelos iniciando, algunos inconclusos, otros pues duelos que ya se convierten en casi como permanentes, ¿no? Después de una situación. No es lo mismo tener la pérdida de un familiar, por ejemplo, y tener la oportunidad de llevar el ritual acostumbrado en el país, ¿no? En el que estemos o en la región en la que estemos. Normalmente en México pues es el velatorio, el rezarle, etcétera, etcétera, el cuerpo presente, después la cremación y bueno, ya lo llevamos ya sea en el féretro o las cenizas a depositarlas en algún lugar. Pero imagínense el tema de pues perder al familiar y no saber en dónde quedó, o sea, ni siquiera saber si falleció o no. Esto es un duelo que se mantiene abierto, ¿sí? Porque pues que se genera la esperanza de es que tal vez no y en algún momento regrese o qué le sucedió, en dónde está, qué está pasando. ¿Qué estrategias podemos, o vamos a ponerlo en términos un poquito menos grotescos, por así mencionarlo, vamos a suponer una mascota, ¿no? Una mascota que yo amaba y adoraba, hablemos de un perrito, de un gatito y se perdió y nunca regresó. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a afrontar este tipo de situaciones? Tanto si tuve la oportunidad de llevar el ritual a cabo o si no está. Lo primero es permitir la expresión de emociones a los pequeños. No podemos inhibir o tratar de controlar la emoción que está viviendo la personita en este momento, ¿no? Porque generalmente pues el duelo es un duelo familiar, es una situación que se está viviendo a nivel familiar y normativamente esperamos que los niños se comporten como antes lo hacían para de esta manera reflejar tranquilidad y por ende nosotros poder regresar a una normalidad un poquito más establecida. Sin embargo, los niños sienten y los adolescentes sienten exactamente igual como sentimos los adultos. La diferencia radica en que ellos en muchísimas ocasiones no saben qué es lo que están sintiendo, ¿no? Tal cual lo mencionaba Cintia hace unos momentos. Entonces aquí es importante ayudarles a poner palabras a esas acciones. Me doy cuenta que estás triste, me doy cuenta que estás enojado, me he dado cuenta que anteriormente no orinabas, te orinabas por las noches y ahora lo haces. Creo que esto está sucediendo porque te sientes triste y no te has dado cuenta o no has sabido cómo expresarlo. Me gustaría saber cómo te sientes por la pérdida de tu abuelo. Me gustaría saber cómo te ha afectado, cómo te hace sentir la pérdida de tu mascota. Me gustaría saber o que expreses cómo te sientes porque nos cambiamos de ciudad, de casa, porque ya no puedes salir, porque ya no vas a la escuela, ¿no? Que también esto, pues son duelos. Es importante siempre incentivarlos a que hablen de estas emociones. Y también es muy importante, pues como les decía, no censurar las emociones, ¿no? El no llores, mira, ya está en un lugar mejor. Mira, es que si te ve llorar se va a poner triste porque él ya está feliz o ella está feliz y se sienten mejor. No censurar las emociones porque entonces minorizamos la situación que están viviendo en este momento y esto repercute en el desarrollo emocional, en inseguridades, en cuestiones como autoestima y demás. También es importante porque de repente dicen, es que, bueno, no sé, murió el papá, ¿no? Y entonces la mamá dice, es que yo no quiero que me vean llorar. Y entonces si mamá no llora, quiere decir que es algo que no es suficiente para sentir dolor. Entonces, es que si lloro, pero cuando no me ve, creemos que
no se dan cuenta de las acciones, ¿no? O de las conductas que cambiamos. Vamos a suponer en el duelo la pérdida de una pareja. Luego pasa mucho que los papás dicen, ¿no? Es que nos divorciamos, pero nunca dijo nada. O nos separamos y no ha vuelto a ver a su papá y no, nunca me ha dicho nada. Esto es un duelo permanente y entonces empezamos a ver estas conductas de enojo y demás, pero es un tema que nunca hemos tocado, pues porque no se ha dado la necesidad, porque no me ha preguntado, porque no sé cómo abordarlo. Siempre es importante, van a ser temas complicados, tanto la muerte como las separaciones, son temas muy complejos, muy complejos de abordar y nunca van a ser cómodos, esa es la realidad. ¿Sí? No nos podemos esperar a sentirnos cómodos o preparados, porque es como el tema de la sexualidad con los niños, ¿no? De repente es como, híjole, ¿cómo le digo? ¿Cómo se lo digo? Qué pena, me da pudor. Acá nos resulta incómodo, nos resulta doloroso, pero son temas y situaciones que tenemos que afrontar para poder llegar a disminuir el dolor como tal. Entonces, estas son algunas de las estrategias familiares que podríamos implementar para una mejor solución del duelo. Y también vendríamos a hablar de herramientas escolares, pero en este punto me gustaría, Cintia, que tú lo compartieras, porque ya estuve hablando mucho, entonces me gustaría que platicaras un poquito de el apoyo escolar, qué estrategias pueden implementar. Sí, también esto ya lo habíamos comentado antes, en el que realmente el ambiente escolar viene a ser un factor de mucho apoyo para los pequeñitos. Ahorita que estamos bajo circunstancias virtuales todavía, pues a lo mejor los maestros pudieran llegar a detectar que el pequeñito comienza a cambiar su estado de ánimo o sus conductas como tal. También se vale permitirle y darle un espacio de decir, ¿quieres compartir algo con la clase? ¿Te gustaría charlar en privado conmigo? Porque los compañeros y los maestros pues se vuelven redes de apoyo o personas sumamente importantes para todos estos pequeños y son personas que también los van a ayudar a identificar y expresar la emoción. También aquí se vale en el de me enteré que sucedió esto. Si yo estuviera en tu lugar, quizás también me sentiría triste, quizás también me estaría despreocupando un poquito de la escuela, hacerle comentarios empáticos en el que podamos hacerle entender que estamos al pendiente de la situación que está viviendo y que además lo estamos acompañando. También en la medida de lo posible, ayudarle a mantener una rutina, a seguir un ciclo dentro de la escuela para que el pequeñito también sepa lo que se espera de él y permitirle, si él no está listo para entregar los trabajos, pues también tener esta flexibilidad en el momento de que él pueda ir organizándose cada vez mejor, a lo mejor reducir ejercicios o reducir trabajos, pero con la permisiva de que ahorita que está viviendo estas emociones, lo más importante es que le ponga atención a lo que está viviendo que a lo que está sucediendo en la escuela. Y hablando también en la parte social, que generalmente toca con los compañeros de la escuela, se vale que los amiguitos le pregunten, aparte cuando estamos hablando de niños, pues los niños son curiosos por naturaleza, ¿no? Y es como el de, oye, ¿y qué pasó? ¿Y cómo se vio? ¿Y entonces cómo fue? Y para nosotros los adultos de repente es como muy preocupante porque, ay, suenas muy imprudente, ¿no? Cuando la realidad es que pues los niños están expresando y este mismo ámbito es un par que va a expresar va a venir a ser eco de las mismas curiosidades que tiene el pequeñito y que a lo mejor al ponerle palabras ya se permite ir asimilando lo que sucedió, lo que está sucediendo con estos cambios que está viviendo en su vida. Se vale acompañarlo a llorar, se vale hacer actividades juntos, actividades que antes disfrutaban y por momentos, y en ocasiones también simplemente quedarnos al lado de la persona sin hacer más o sin proponerle algún plan. Simplemente acompañar sería parte de las estrategias más importantes en cualquiera de los ámbitos, tanto familiar, escolar, social, trabajo, etcétera. Acompañar y estar ahí al pendiente de la persona, ¿no? También sucede otra situación muy importante cuando ya nos avisaron que va a suceder un cambio como tal, pero todavía no sucede. Y entonces aquí estamos hablando, pues, de un duelo anticipado, de una situación por anticipado, que también genera altos niveles de estrés. Y bueno, no sé, Perla, ¿qué nos podrías decir tú sobre eso? Sí, Cintia, mira, antes nada más de comenzar con el manejo del duelo anticipado, me gustaría, ahorita que comentabas esto del acompañamiento y del morbo que creemos que se genera, ¿no? Porque creemos, eso es una creencia.
a través de la situación de la muerte. Y no estoy diciendo que no suceda, sí sucede, pero en los niños generalmente no es morbo, es curiosidad, ¿no? El qué pasó, qué sucede cuando te mueres, qué pasa, qué, no sé, vienen miles de preguntas. Una de las principales preguntas que me ha tocado que como acompañamiento psicoterapéutico me realicen ¿es que es correcto llevar a los niños a los velorios? ¿No? Porque también dentro de nuestra cultura existen algunas creencias de que no es que los niños no deben de ir a un velorio, es que ¿qué hace un niño en un funeral? No es un lugar para un niño. Claro que es un lugar para un niño, claro que es importante que los niños vivencien esta situación, porque imagínense, ¿no? Están viendo que algo está pasando, papá, mamá no llegaron 2 días a casa y regresan vestidos de negro, tristes, y luego pregunto por el abuelo y no está, ¿no? Entonces ya me explican y me dicen que lo que sucedió, pero yo no lo puedo creer porque yo no viví la situación, yo no vi si abuelo es real que estaba en un féretro, qué pasó, qué sucedió, y entonces van a venir más interrogantes. Es mejor que puedan vivir esta situación, que puedan presenciarlo, aunque les duela, pero como decimos mucho en el proceso terapéutico, con todo y lo que duela, son situaciones que tenemos que afrontar y es lo más saludable a nivel emocional. Entonces, para aquellos que se pregunten, ¿es saludable llevarlos o no a un sepelio y a todo este ritual? Es totalmente recomendable, es súper importante. Ahorita Siempre y recordé, cuando, creo que es sí, importante siempre y cuando el niño marque esa pauta, ¿no? Porque también ya lo hablábamos, el sí, de, claro. a lo mejor el niño decide no verlo, no acercarse, y también es completamente válido. Entonces, más bien, el escuchar y acompañarlo, pero desde la necesidad del niño, no de la necesidad de nosotros como adultos. Sí, totalmente. A eso iba, ¿no? Recuerdo en alguna ocasión cuando yo era niña y fuimos a un sepelio, acompañé a mis padres de una persona muy querida para ellos, y entonces había un niño, ¿no? Que decía, es que lo veo o no lo veo, ¿no? Pero entonces gritando así, ya sabes, en medio de toda la gente, y los papás de que no, 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 es que no lo tienes que ver, y esta personita era familiar, ¿no? Y yo me acerqué con papá y pues a mí me generó mucho curiosidad, ¿no? Dije, pues, ¿qué tiene de malo que lo vea? Y me dijo mi papá, la decisión es tuya, si lo quieres ver, puedes verlo, si no lo quieres ver, puedes quedarte con la imagen de él como la última vez que lo viste vivo y listo, ¿no? Ojo, el decir acompañarlos a este ritual no significa obligar al pequeño, porque también me sucedió en ese mismo velorio y me quedó muy marcado, que llevaban al niño y casi lo metían a la caja de esta persona fallecida, y el niño estaba aterrorizado, ¿no? No, es que no quiero, es que mi abuelo está dormido y no quiero y no quiero. Entonces, para él eso sí pudo haber sido una situación traumatizante porque no quería. Entonces, como lo comenta Cintia, siempre es importante preguntar, ¿quieres o no quieres? ¿Sí? Pero desde la necesidad de la otra persona, no desde mi necesidad, ¿vale? Entonces, ya hablando y ya para cerrar un poquito en el manejo de duelos anticipados, pues bueno, estamos hablando de muchas situaciones aquí, ¿no? Se me ocurre una ruptura de pareja anticipada, que ya sabemos que nos vamos a separar, un cáncer, por ejemplo, en etapa terminal, cualquier tipo de tumoración, alguna enfermedad neurodegenerativa, etcétera, etcétera. Todo esto son duelos anticipados. ¿Por qué? Porque vivimos todo el proceso de la enfermedad o vivimos el proceso de la preparación para la separación también, ¿no? Por ejemplo, aquí sí es bien importante acercarse con los pequeños e irles explicando lo que va a pasar, pero también expresarles que no sabemos cuándo va a suceder esto, en términos, por ejemplo, de una enfermedad, ¿no? Hablando de una ruptura emocional, pues sí, irles explicando, irles preparando, irles avisando que papá, mamá o mamá ha decidido separarse de su pareja o papá ha decidido separarse de su pareja porque ya no se sentían contentos, porque ya no sienten la misma conexión que antes. Eso no significa que dejaron de quererse, simplemente el cariño o el amor se transformó y ahora se ven como amigos, ya no como pareja, y por eso han decidido separarse. En el caso de los padres, es importantísimo decirles que papá y mamá ya no sientan el mismo amor que antes uno por el otro, no significa que no sintamos el mismo amor por ti. Las relaciones de pareja son diferentes a las relación padre-hijo. El amor padre-hijo nunca se acaba, pero las relaciones de pareja sí puede pasar.
esto es un duelo anticipado, irles avisando de que sí va a suceder. Hablando en términos de fallecimientos, pues entonces tendríamos que decirles que sigue. Por ende, primero tendríamos que explicarles qué es la muerte, ¿no? En primera instancia, decirles qué es la muerte. Una vez ya habiendo instaurado este concepto en los pequeños, pues entonces ya podemos continuar con abuelito, abuelita, mamá, inclusive papá, están enfermos, hay que disfrutar el tiempo que los tengamos. Esto no significa que todo el tiempo ellos tengan que estar felices. Tal vez habrá momentos en los que necesiten privacidad porque se sienten mal, porque para ellos también es triste saber que ya no nos van a ver, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre hablarles y preguntarles desde la necesidad de la personita, y también es bien importante ponerle palabras a nuestras propias emociones. Yo también me siento muy triste porque sé que papá pronto ya no va a estar con nosotros porque está muy enfermo, ¿sí? Porque así es la vida, porque es un ciclo natural, pero eso no quiere decir que no me sienta triste, eso no quiere decir que no vaya a estar llorando mucho tiempo cuando ya no esté. Aunque él ya no sienta dolor, por ejemplo, por el cáncer, no significa que yo no vaya a sentir dolor por ya no tener su presencia. No significa que tú no te puedas sentir mucho tiempo triste. No significa que no podemos extrañar a esa persona toda la vida. ¿Sí? La diferencia es el nivel de la emoción que sentimos. No es lo mismo acabarlo de perder y en este momento no querer volver a ver a nadie, no querer comer, bla, 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 superar el duelo, y a lo mejor yo pierdo a mi padre y en 20 años me acuerdo de él y lo sigo extrañando y añoro verlo y añoro darle un abrazo, pero no significa que eso detenga mi vida, ¿sí? No significa que después de 20 años sigo sin querer alimentarme bien, sin querer salir, sin querer acercarme a nadie, no generar lazos, porque entonces aquí ya estamos hablando de un duelo patológico, ¿sí? Ya no estaríamos hablando de una traducción emocional adecuada. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de prever estas situaciones, es pesado, es cierto, ¿sí? Y más para los familiares y para la persona que le va a suceder, pues evidentemente también, pero creo yo que es una oportunidad muy grande que se presenta para poder ir manejando y cerrando capítulos con tiempo. ¿Se recomienda el proceso terapéutico? Sí, como en todos los casos, siempre y cuando las herramientas que tengamos sintamos que no son suficientes para solucionar esta situación. Si nos queremos asesorar con un terapeuta para saber cómo manejarlo, eso no significa que vayamos a iniciar un proceso terapéutico, ¿sí? Significa que estamos buscando asesoramiento para saberlo manejar y que posteriori probablemente requiramos un proceso terapéutico, ¿no? Pero no necesariamente les estamos diciendo, vayan a proceso terapéutico para que manejen un duelo anticipado, no. Pero sí tienen, claro, la oportunidad de poderse asesorar con expertos para saber cómo manejarlo. Y pues no sé, Cintia, si te gustaría complementar con algún punto. No, pero creo que lo más rescatable de toda nuestra charla, primer punto y la principal recomendación que hicimos en todo momento es pues identificar qué es lo que estamos sintiendo. Aplica tanto para pequeños, medianos, grandes y poderle poner palabras, ¿no? Como bien lo dices, ya determinado proceso puede ir acompañado de acompañamiento solamente en ciertas esferas de la vida o bien de un terapeuta. Cada uno va a determinar qué necesita, porque también esto es una parte muy, muy válida y creo que también algunos papás se angustian de, híjole, es que yo no lo veo triste, yo no lo veo enojado, debería traerlo a terapia porque eso es malo. No, cada uno vive de diferente forma el duelo y cada uno vive de forma diferente precisamente esta transición ante la adaptación a estos cambios. Entonces, como bien lo dices, no necesariamente todas las personas van a llevar un proceso psicoterapéutico, pero a lo mejor sí una asesoría, o a lo mejor hay personas que no lo necesitan, ¿no? Porque ya traen estas herramientas socioemocionales desde el reconocer cómo se siente y cómo lo van a explicar. Entonces, creo que esa es la parte complementaria o el resumen, la conclusión de esta charla. Y pues nada, agradecer su compañía en esta charla nuevamente, una charla más. No sé, Perla, ¿con qué te gustaría cerrar?
Pues nada, también agradecer a nuestra audiencia, gracias por seguirnos y gracias por los comentarios que nos hacen llegar. Seguimos en contacto y pues ya saben, tienen nuestros números y nuestro contacto y quedamos a la orden. Hasta luego, nos vemos pronto. Hasta luego.